Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en estos tiempos de cuarentena, pero como siempre con grandes personalidades. En esta ocasión tengo el grandísimo honor de tener con nosotros a una persona que han pedido bastante las entrevistas. Se trata de la escritora, locutora y politóloga Gloria Álvarez. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. No, el gusto totalmente mío de que puedas acompañarnos en esta entrevista, ya que tú eres toda una rockstar del mundo libertario y que muchas personas, incluyéndome, han llegado a las ideas de la libertad gracias a ti. Ah, me alegro mucho. Y para empezar esto, por favor, quisiera que por favor nos hables sobre ti un poco, tu trayectoria. Cuéntanos un poco, ¿quién es Gloria Álvarez? Pues hay muchos, creo que uno de los mejores videos que se puede ver para saber quién soy es Mi Gran Cuna de Oro, donde traté de enseñar un poco de dónde vengo, quién es mi familia, dónde he trabajado, qué es lo que he hecho. En grandes rasgos, soy una guatemalteca de padre cubano, mitad mi madre húngara, mitad guatemalteca. Estudié ciencias políticas, relaciones internacionales, hago radio desde que tengo 19 años, me fascina la música. Siempre estuve muy obsesionada por entender el origen de los problemas para encontrar soluciones reales y creo que por eso fui una gran crítica de soluciones simplistas, que creo que es lo que pasa muchas veces con los jóvenes que se dejan seducir por el socialismo. Empecé en Guatemala en la radio a difundir ideas libertarias porque son las ideas que confronté durante toda mi carrera universitaria en la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad libertaria, pero luego cuando estudié en universidades marxistas en Europa, me di cuenta que en el lado donde estaba la racionalidad, los datos, la lógica, era en el lado libertad. Y hasta la fecha no he conocido a nadie que me pueda convencer de que la muerte, la esclavitud y el robo son mejores propuestas que la vida, la libertad y la propiedad privada. Un día me fui representando a Guatemala a un Parlamento Iberoamericano de la Juventud, di un discurso que la verdad no me parece mayor ciencia, era desmantelar el populismo a través de la tecnología, pero aparentemente algo que para mí era muy obvio, pues se volvió algo viral en toda América Latina. Desde entonces he trabajado incansablemente por la difusión de las ideas libertarias. Me encantan los animales, me fascina estar tiempo con mis amigos, amo la filosofía, me gusta también leer de psicología, de sexualidad, de neurociencia, voy a Burning Man y a cualquier festival de música que pueda. Y no sé, eso es un poco de quién soy. Queda completamente resumida y muy interesante tu perspectiva de la vida. Y tú me cuentas que cursaste en la Francisco Marroquín. Obviamente todo el mundo, o sea, creo que el 99% de las personas que te conocen es por el video que se hizo viral en España. Y lo que yo quisiera saber es de dónde vinieron estas ideas. ¿Cuál ha sido tu principal punto conector con las ideas? ¿Dónde las conociste? Y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte en ellas? Es un mix de todo. O sea, obviamente yo en mi sangre corre por las venas la gente que tuvo que dejar Cuba, que tuvo que dejar Hungría por el comunismo. Eh, y a mí sí, o sea, desde que yo era pequeña preguntaba por qué no podemos ir a Cuba, porque me daba mucho pesar no conocer a mi familia. Yo no conocí tíos, yo no conocí primos, una familia muy nuclear y muy chiquita porque la mayoría de la gente o se murió o se quedó atrás o migró para todas partes como hoy le pasa a los venezolanos. Entonces, cuando tú preguntas por qué no puedes ir al lugar de donde es tus padres y te explican que hay una dictadura, donde hay comunismo, preguntas, ¿y qué es comunismo? ¿Y por qué hay escasez? ¿Y por qué hay tarjetas de racionamiento? Y empiezas a preguntarte el por qué. Eso por un lado. Por otro, porque quería ser abogada, pero como en las películas, de eso de defender gente y estar en una corte, y eso en Latinoamérica no es así. Ser abogado es estar transcribiendo papeles enfrente de una computadora porque no tenemos common law, tenemos el positivismo francés de porquería, donde la ley es la ley, acato pero no cumplo.
Entonces, buscando una carrera donde yo pudiera interactuar más con la gente, fui un día a una feria de universidades en quinto bachillerato y me encontré con el stand de la Francisco Marroquín ofreciendo la carrera de Relaciones Internacionales. Y cuando leí el currículum de Historia, Filosofía, Historia Política de Occidente, Pensamiento, dije, esta es la mía. ¿Qué voy a hacer con esta carrera? No sé, pero esto es lo que quiero estudiar. Y a la vez empecé a trabajar en radio en segundo año de la universidad por la banda de música de unos amigos que tenían una radio y empecé a hacer radio, aprendí a hacer locución, cosa que también hacía mi abuelo paterno, él era radioaficionado, entonces nunca lo estudié como carrera, pero lo ejerzo desde los 19 años y eso me fue moldeando el cerebro en la manera de poder comunicar ideas complicadas con palabras simples. Entonces, al ver que yo venía de un país donde el sindicato marxista de educación tenía tomada la educación y a la gente la adoctrinaban, al observar que la radio era un gran vehículo comunicador y al observar que Guatemala es un país donde la gente no tiene agua potable, no tiene salud, pero sí tiene un teléfono celular, pues me di cuenta que la tecnología es el mejor profesor que podemos tener. Claro, cuando yo en el 2010 hablaba de estas ideas, todo el mundo me tachaba de loca, estúpida, nadie tiene un teléfono, ella cree que todo el mundo es oligarca como ella, y hoy por hoy que con el coronavirus todo el mundo está estudiando online, pues al final te das cuenta que había un poco de razón. Todo ese cúmulo de cosas y el hecho de que yo estudié la maestría en desarrollo internacional, porque yo lo que buscaba era cómo desarrollar a la gente. Y al principio pensé que trabajando en el Banco Mundial o en la ONU o en el FMI, yo iba a lograr cambiarle la perspectiva a esa gente. Me di cuenta que no, que es mejor el desarrollo individual. Vemos cómo el orden espontáneo hace lo suyo y precisamente gracias a ese apego que tenías a la tecnología, fue la misma tecnología la que te puso en contacto con miles y miles de personas en este momento. Y gracias a ello, precisamente estamos haciendo esta entrevista. Ahora bien, quiero pasar al bloque de desarrollo, obviamente con el tema estrella que nos mantiene entre cuatro paredes desde ya casi un mes. Sin duda alguna, el mundo post-COVID-19 no va a ser el mismo. Se empieza ya a especular por una parte que este puede ser el Chernobyl del Partido Comunista Chino, por otra que se puede configurar un nuevo orden mundial. Pensadores de izquierda como Zizek hablan que esto es un golpe mortal para el sistema capitalista. No me gusta mucho eso de hacer futurología, pero según las acciones que están tomando los gobiernos en este momento, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que o salimos más estatistas de esta crisis y más autoritarios, que es a lo que quieren empujar todos los socialistas y colectivistas, como yo he estado usando mucho la fábula de la cigarra y la hormiga. O ganan las hormigas y se independizan de las cigarras, o las cigarras ganan la batalla. Y creo que la batalla se está librando ahorita en nuestras casas. Es precisamente acciones como la que tú y yo estamos realizando ahorita, el empezar a generar contenidos de por qué la libertad es útil, lo que va a hacer que la balanza se haga o más libertaria o más estatista. En cuanto a los ignorantes y crueles, porque yo creo que hay que ser o ignorante o cruel, que dicen que este es el fracaso del sistema capitalista, vamos a ver, o sea, ¿cuál capitalismo? El capitalismo es laissez-faire, es un libre mercado absoluto y total. Y hoy nos hemos dado cuenta que no existe ese capitalismo en ningún lado. Me gustaría leer una de las mejores frases que he visto en estos días respecto de eso, y es un tema como de el Estado ha tenido el poder de mandar a todo el mundo y aprisionarlo en su casa, ha tenido el poder de expropiar empresas, ha tenido el poder de controlar precios, ha tenido el poder de rescatar industrias que deberían irse a la quiebra y ha tenido el poder de condenar a la pobreza a una parte de la población que vive de la informalidad. Y a eso le llaman capitalismo. O sea, no me queda claro. Entonces, si algo ojalá fracase después de esta crisis, porque yo creo que toda crisis es una oportunidad para que la humanidad, sabes, evolucione, y eso es verdad. Nadie sale igual después de una crisis, así como ningún ser humano vuelve a ser el mismo después de un cáncer, si es que lo sobrevive, pues lo mismo va a pasar con la humanidad. Pero ojalá nos demos cuenta
de que el mercantilismo estatal en el que vivimos, economías que son presas de estados corruptos y sobre todo darnos cuenta que empezó por un partido comunista que mantiene el autoritarismo en cuanto a la información, donde empezaron diciéndonos que el coronavirus ni siquiera se pegaba de persona a persona, donde nos están mintiendo en la cara de cuánta gente ha muerto. No es la primera vez que pasa. Como tú bien dijiste, Chernobyl hace 30 años nos demostró que los comunistas, cuando se trata de salvar vidas, les vale madres, con tal de mantener su estatus de que son perfectos. Entonces, espero yo que los libertarios estemos dando la batalla de las ideas, sobre todo ahora más que nunca. Y recordemos que la gente que vino antes que nosotros, como Hayek, como Mises, que escribieron cosas como La acción humana o Camino a la servidumbre, se enfrentaron al nazismo, al fascismo y al comunismo, porque cuando hay crisis, siempre hay una parte de la humanidad que trata de estatizar y tienen que haber individuos que traten de liberalizar. Totalmente. Y como ya lo dijiste antes, este escenario precisamente es un caldo de cultivo para charlatanes de todo tipo, en especial de aquellos que creen tener soluciones mágicas y lo único que necesitan para ello es más poder, para cumplir todos sus propósitos, mientras echan la culpa de la crisis a los chivos expiatorios de siempre, el neoliberalismo, la globalización, el libre mercado. ¿Cuál es el papel que debe tener el Estado en esta crisis? Porque sin duda debe haber un papel que debe cumplir, porque no somos anarquistas. ¿Hasta dónde debe llegar y cuál es la ventaja o desventaja del mercado y la globalización en todo esto? Hoy más que nunca el Estado tiene que hacer su harta función, que es seguridad y justicia, para defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Yo por eso, dentro de mi plan de gobierno, una de las cosas que propuse es tener solo 4 ministerios, uno de ellos el de defensa, porque vengo de un país donde hay 33 volcanes, 4 activos, constantes terremotos, tormentas tropicales, inundaciones. ¿Qué quieres? Todos los desastres naturales ocurren en Guatemala. Entonces, sí considero que el Estado debe estar presente para el manejo de esas emergencias, precisamente porque su harta función es la seguridad y la justicia. Eso es una cosa. Andar jugando a la economía con el keynesianismo, ese es otro departamento. Y creo yo que me falta ver un líder presidencial que se haya sentado a decirle a su pueblo, siéntense a negociar, agarren sus presupuestos y siéntense con toda la gente que depende de ustedes para ver cómo pueden rebajar salarios y ustedes también rebajar costos. Porque ahora que estamos todos encerrados en casa, estamos gastando menos. Entonces todos podemos vivir con menos. Y es lo que ha pasado con algunas empresas. Pero esa mentalidad de one size fits all, que todos los gobernantes han tratado de implementar con precios topes, subsidios, congelamiento de ciertos préstamos y pagos, solo está llevando a la gente a la bancarrota. Creo que el orden espontáneo de que los individuos se sienten a ver y decir, a ver, ¿cuáles son mis gastos fijos? Electricidad, agua potable, colegios, ok, pero los niños no están yendo al colegio. Puedo llamar al colegio y decir, si la colegiatura es de 50 a 100 dólares al mes, ¿por qué no me dejas ahora solo pagarte 40? Si todo el mundo se reajustase para vivir en crisis individualmente, tendríamos mejores resultados que tener un gobernante que se las cree de muy planificador, mandando a todo el mundo a la quiebra, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, en El Salvador, y muy probablemente va a pasar también en Guatemala con las medidas absurdas económicas que se están tomando. Totalmente de acuerdo. Y algo que preocupa bastante es el tema económico, sin duda. Muchos dicen, no, la economía no tiene importancia en estos momentos. No, sí la tiene, obvio que importa la economía. Vemos que, por ejemplo, países subdesarrollados como los nuestros, Guatemala, Ecuador, México, donde estás ahorita, que no están tan subdesarrollado, pero no entra dentro del grupo de desarrollados, lo que impera es la informalidad, lo que impera es la población que vive el día a día. Oye, que hoy está entre la espada y la pared, por una parte el virus, que si sale a la calle puede contagiarse, y por otra el hambre. ¿Qué solución se le puede dar a esa gente de a pie en estos momentos? Yo estaría estudiando qué está pasando en Suecia y por qué los suecos tienen todavía la economía abierta mientras la gente está tomando su distancia y están obedeciendo las reglas de lo que hay que hacer. Lo que no se entiende es que economía es salud. La economía no está para servir a los aliens, está para servir a los seres humanos. Y si no hay economía, no hay posibilidades de estar sano, de estar bien nutrido, de tener un buen sistema inmunológico. Entonces,
hay que ver cómo podemos sí resguardarnos, estar lo mínimo en casa, pasar todo lo que se pueda online, pero mantener las industrias funcionando. Ahora, eso sí, yo creo y espero que después de esta crisis haya rubros económicos que se vayan a la absoluta quiebra, empezando, por ejemplo, por los pastores evangélicos, que se la van ahí poniendo la mano y cobrando un montón de plata, a ver si la gente aprende a que en vez de darle plata a pastores evangélicos que hoy por hoy no han salvado a una persona del coronavirus, no mejor usan esa plata para pagarle mejor a los científicos, a las enfermeras, a los doctores. Ojalá también esta generación aprenda que tener 800,000 influencers que lo único que saben hacer es exhibir el six-pack en Instagram es menos productivo para la humanidad que tener ingenieros, arquitectos, agricultores. O sea, los salarios que tenemos son producto de la oferta y la demanda. Y cuando la demanda es ignorante y es superficial, la oferta de lo que hay es ignorante y es superficial. Y hoy por hoy que todos sabemos y nos damos cuenta de cuánto dependemos de la ciencia y no de los charlatanes religiosos ni de los líderes populistas, ojalá que surjan industrias en una economía mucho más consciente de lo que realmente necesitamos premiar. Eso sí, espero yo. Y es que vemos también cómo ese quiebre de las relaciones sociales, de las instituciones, como por ejemplo la iglesia, que tú misma lo mencionas. Antes la iglesia, en ciertos sectores, vemos que servían para ayudar al prójimo, o sea, se hacían colectas y todo para ayudar al prójimo. Ahora es el Estado el que te tiene que ayudar. Claro. El Estado te tiene que ayudar, ya no se hacen esas instituciones sociales que servirían para eso mismo. Y sin duda la crisis del COVID nos deja algo muy en claro. No podemos continuar manteniendo este sistema insostenible en nuestros países, este sistema de déficits presupuestarios, de déficit fiscal, este sistema sociomercantilista que nos da tal subdesarrollo. ¿Cuál sería para ti la propuesta liberal para afrontar primero la crisis económica que se nos viene encima y posteriormente dar un vuelco hacia el progreso? La misma que propuse con los 15 puntos de mi campaña presidencial. O sea, no hay nada que en ceteris paribus no sea igual de válido en una crisis. Es más, en las crisis se hace más evidente la necesidad de la libertad y de garantizar los derechos individuales. Totalmente de acuerdo. Y en una de las preguntas que me hacían en Instagram, que ya después la vamos a desarrollar porque es parte de una nueva sección, hablaban de la Gloria Presidenta. Por favor, dinos cuáles serían estas propuestas, qué sería lo que tú propondrías en una campaña electoral y de llegar, qué es lo que se aplicaría. Lo que ya propuse en el video que hice sobre la campaña presidencial para Guatemala, disponible en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, son 15 propuestas, 5 que no son negociables, que son como esa base republicana institucional, o sea, si me eligen, esas 5 cosas van, si no las quieren, no me voten. Y luego hay otras 10 para que la gente escoja 5 en encuestas que se pueden hacer online. Y entonces esas 5 no negociables con esas 5 que surjan de lo que la gente quiera son mi programa presidencial. Perfecto. Ya pasando, de no estar envueltos en este escenario surrealista del COVID, sin duda estaríamos hablando de otros temas, de otras cosas más interesantes. Así que olvidémonos por un momento que estamos en este escenario apocalíptico y pasemos un poco a las ideas políticas. Tú te consideras libertaria, pero sin duda tu figura causa estupor en muchos sectores. Desde la izquierda se te llama derechista neoliberal que busca instaurar los intereses de los grandes capitales, de los poderes fácticos, y desde la derecha estatista se te llama que eres una progresista que busca instaurar la agenda liberticida de la izquierda para acabar con Occidente. Nada nuevo está ahí, pero el conflicto viene en verdad del mismo mundo liberal, de las riñas internas que si uno es más de Hayek, que si el otro es más de Rothbard, lo que ha causado un separamiento interno del movimiento que es pequeño y lo ha vuelto aún más pequeño. ¿Qué es lo que nos impide luchar en un frente cohesionado ante un enemigo común como lo es los estatistas de todos los colores?
Pues yo no veo impedimento porque yo siento que la batalla que yo he librado es independiente de si la gente anda siguiendo más a Rothbard que a Mises. Yo he sido bien clara, yo soy libertaria, minarquista y con estudios profundos en objetivismo. Esa es mi línea. No soy anarcocapitalista, no soy religiosa, entonces es claro. Ahora, en Latinoamérica, como, no sé, la gente no lee, pero las cosas que la gente en Latinoamérica alega han sido superadas hace mucho en el movimiento libertario anglosajón. O sea, de hecho, hay un libro como este, que es la Enciclopedia del Libertarianismo, donde están todos los temas, ¿sabes? Que un libertario puede llegar a conocer y saber cuál es la postura de los libertarios respecto de cualquier tema. Entonces, quien se lea este libro y me pueda demostrar que yo estoy en lo incorrecto al utilizar la palabra libertario, que lo haga con datos. Y yo con muchísimo gusto ese día dejo de utilizar la palabra libertaria para definirme. Entonces, lo que siento es que hay una profunda ignorancia. No sé si es porque los libertarios latinos no hablan inglés, entonces no han leído libros sobre libertarianism, pero que te ataque la derecha y la izquierda es lo que siempre le ha pasado al movimiento libertario, no es nada nuevo. Totalmente de acuerdo. Y es que desde los sectores más pegados a la derecha filosófica, si se puede decir, como el paleolibertarianismo, te tachan de progresista de libre mercado, la famosa categoría liberprogre para más o menos peyorativa para que infiere que vas a apoderarte de causas que están más pegadas a la izquierda. Y esta cierta tensión es lo que divide el movimiento. ¿Cuál vendría a ser la diferencia que tú marcas en este momento de lo que es el libertarianismo de lo que es el progresismo? Yo no busco impuestos ni subsidios para gays, transexuales, mujeres, ni nada. O sea, que tú defiendas la libertad de la gente de amar a quien quiera, de las mujeres tener derechos iguales a los hombres, no quiere decir que tú estás buscando subsidios ni regalitos keynesianos. Y eso es lo que la derecha conservadora, a propósito, se empecina en desinformar. El día que a mí me puedan probar que yo estoy buscando impuestos para pagar abortos, operaciones transgénero, bodas gays, con muchísimo gusto. Yo misma me llamo progresista, pero mientras tanto, no lo hay. O sea, por eso te digo, hay una gran desinformación y gente que ha leído un par de tweets libertarios me quiere venir a dar cátedra a mí de qué es ser libertario y qué no. Y eso sí, no se vale. Por eso, precisamente escribí este libro y de hecho se lo dediqué a todos los liberales, objetivistas y anarcocapitalistas que alguna vez han sido prejuzgados con insultos como facha, cerdo capitalista, nazi, oligarca o imperialista, pero que también han sido tachados de marxista cultural, progre disfrazado, liber progre o socialista en el armario. Precisamente tú que tienes ese libro ahí, vemos que en muchas de tus intervenciones has hablado de los conservadores como un grupo homogéneo, en el cual todos son fundamentalistas religiosos, enemigos de la libertad individual, mercantilistas. ¿No estaríamos también cayendo en el mismo juego que del otro lado que busca descalificar mediante estos términos? Porque si, por ejemplo, nos vamos a lo que hablaba antes, a la derecha filosófica, vemos que dentro de la derecha también hay una parte liberal, hay una parte también conservadora y una parte nacionalista. Vemos que el liberalismo como tal también viene del punto de la derecha. No sé si lo tienes de eso en tu libro. Claro que sí, tengo todo, y no es generalizar, yo soy muy específica. Hablo específicamente de los lobos conservadores disfrazados de libertarios, no generalizando, siendo muy, muy, muy específica en lo que me refiero. Eh, y sí, yo creo que la gente tiene derecho a creer en lo que le dé la gana, pero si se quieren llamar libertarios, aprendan lo que es el libertarianismo, es lo único. O sea, yo no soy quien para estar dándole esta cita de eres libertario o no. Lo único que digo es, no me parece muy libertario una persona que se opone a una serie de libertades individuales solo porque en algunos mercados le gusta la libertad económica, pero no les gusta la libertad económica de mercados que los incomodan.
No le quieren hablar de la libertad de mercado en la prostitución, en las drogas, en la eutanasia, en la venta voluntaria de órganos. Entonces, ¿libre mercado de qué? De solo lo que a ti te gusta comprar. Eso no es libertad. Entonces, ese es mi punto, ¿sabes? Cada cosa en su lugar. El que quiera llamarse conservador, porque lo que sí nos pasa es que como el conservadurismo ya no es cool, en una generación de centennials que no son machistas, que no son religiosos, que no son clasistas, que son muy preocupados por el medio ambiente y la ecología, los conservadores de derecha, que no quieren decir somos conservadores, somos religiosos y estamos orgullosos, se quieren disfrazar de libertarios. Y creo que nos han hecho un daño terrible a los verdaderos libertarios. Y por eso es que no hemos tenido éxito. Y por eso es que gente como Pinochet, 3 décadas después, hace que surjan Camilas Vallejos o Carolinas Cox, que claro, metidas en Cuba, ya se ponen a llorar de qué feo es el comunismo, pero ahí andan pidiendo comunismo para Chile. Eso es producto precisamente de que los libertarios no se desliguen de una derecha conservadora que no hace la batalla cultural. Y esto no solo lo digo yo, vayan a leer El Chile que viene de Axel Kaiser o la fatal ignorancia de los empresarios que no quisieron hacer esa batalla cultural. Entonces, mi punto es, ¿quieres ser conservador religioso que solo defienda la libertad de algunos mercados? Buenísimo, pero eso no es libertarianismo. ¿Tú crees que sería preciso ser tal vez las paces con cierto conservadurismo que sí está pegado a las ideas liberales? Me pongo a pensar, por ejemplo, el conservadurismo, no sé si llamarlo conservadurismo como tal, pero no sé si has escuchado del profesor Zanotti. Gabriel Zanotti, claro que sí, lo Exacto, conocí y en Argentina. como él, muchos liberales que son apegados al catolicismo o al protestantismo, y vemos que hay esta riña, en cambio, entre lo que te hablaba antes, por ejemplo, entre objetivistas y gente más pegada a estas ideas, que puede haber un choque. ¿No crees que sería bueno hacer las paces entre todos estos grupos? Yo creo que no hay nada más pacífico que tratar de hacer las paces escribiendo un libro que se llama Cómo hablar, no cómo pelear o cómo matar a un conservador. Yo creo que yo he contribuido a hacer esas paces y a enseñarle a los conservadores mi punto de vista para que ellos lo respeten también, ¿sabes? Creo que esa es la mejor manera de hacer las paces. Escribir libros que se llamen Cómo hablar, cómo dialogar, cómo establecer puentes. Y por eso también escribí Cómo hablar con un progre. Porque creo que los libertarios de ambos lados tenemos algo que ofrecer, los verdaderos libertarios. Ahora, aquí mismo también lo dice, no hay ningún problema con ser libertario y ser religioso. Hay muchísima literatura que trata de empatar al cristianismo con el libertarianismo. Claro, hacen ahí unas sus marañas donde olvidan la teología de la liberación, no quieren hablar de que el catolicismo fue una de las medidas populistas del Imperio Romano, no quieren hablar que gracias al catolicismo en América Latina se implantó un mercantilismo estatal de la corona española donde no había libre mercado, no quieren hablar de que la pobreza es una virtud para el catolicismo. Está bien, pero literatura que empata el cristianismo con el liberalismo, la hay, es abundante, léanla, no hay problema. O sea, los libertarios no nos vamos a andar poniendo a que la gente sea religiosa. Para ser objetivista, sí. Y yo por eso empato mucho con el ala objetivista de la defensa, digamos, del capitalismo. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido de que tú hablas de que qué más conciliador que escribir un libro de cómo hablar, ¿te parece bien si es que se propone dentro de esta entrevista hacer un debate con el representante también que yo lo considero liberal, que también lo entrevisté antes, que es Agustín Laje, porque yo considero leyendo sus dos libros, tanto la parte que escribió él en el del libro negro de la nueva izquierda, como tu libro Cómo hablar con un progre y el de populismo, veo que ustedes no son tan diferentes, o sea, ustedes defienden prácticamente los mismos temas, más allá de uno que otro tema puntual. ¿No te parece que sería de una vez preciso hacer las paces dentro de esta riña que hay en las redes sociales, que los fans de uno atacan al otro? Por mí no hay problema.
Y eso sí, definan qué es lo que quieren que debatamos, cuál es el tema. Ahora, yo con él no tengo problema alguno, yo no he iniciado ninguna riña, ni absolutamente nada. O sea, yo tengo muchísima gente dentro del liberalismo con la que no comparto muchas cosas. Y esa es la belleza. Yo no tengo que convencer a Axel Kaiser, a Javier Milei, a María Blanco, a Antonella Martí a pensar igual a mí. Me parece absurdo que siendo nosotros los de la filosofía del individuo, luego queramos que toda la gente sea igualita y piense igualito, regalando las estrellitas de tú si eres libertario, tú no. Eso me parece lo más colectivista y aburrido del mundo. Qué bueno que hay diversidad de ideas. Y yo tengo las mías y cada quien tendrá las suyas. Totalmente de acuerdo. Un grupo en donde todos piensen igual sería más o menos parecerse al otro lado, que tratan de estandarizar a todos, pero en el sentido de hacer un frente común para luchar como... Una vez tú dijiste, me acuerdo muy claro, en el extinto ya programa Bailando con Lobos, no sé si lo recuerdas, que cada... Ya no está, ya no existe. Ya no existe hace mucho tiempo. Ay, qué pena. Así de desconectada estoy de lo que pasa en el mundo liberal. Tú dijiste una vez que en un frente de batalla no todos hacen lo mismo. Claro. Uno va con la espada, otro va en caballo, otro va de defensa. Y en ese sentido yo creo que tenemos un enemigo común demasiado fuerte que no le importa unirse para llegar al poder, quitarte las libertades, subirte los impuestos y al rato que ya está dentro ahí se desintegra y se matan entre ellos. Pero yo creo que debería haber una cohesión y más por eso hago ese llamado para más que un debate, sino un plasmar ideas, más que eso. Los que viven metidos en mi página son los fans del AGE pidiendo el debate, entonces que se organicen, que se lo pidan a él. O sea, a mí cuando mis fans me dicen, oye Gloria, habla de este tema, yo lo tomo en cuenta. Yo no, espero yo, claro, yo no soy dueña de más acciones que de las mías, ¿sabes? Yo no me voy a ser responsable de lo que haga nadie más que yo, porque son las únicas acciones que controlo. Pero yo esperaría que la gente que a mí me sigue no esté perdiendo el tiempo tirándole mierda a otros liberales por las cosas que piensan o dejan de pensar, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, la educación ante todo. Y para pasar a un bloque en el cual este es nuevo, es un nuevo bloque que lo puse especialmente por tu entrevista, pedí a personas que por favor nos escriban preguntas para hacértelas llegar. La primera es la situación política de México. ¿Qué es lo que está viviendo ahorita México con este gobierno de López Obrador? ¿Ha sido tan devastador como se supone que es por su simple cercanía al gobierno de Maduro o no ha sido tanto el golpe? Ha habido fuertes golpes económicos, empezando por el tema del aeropuerto, construcción que se ha parado en un 50%, las inversiones se largaron. Tal vez no ha sido tan desastroso ahorita con el coronavirus porque no ha puesto controles de precios, no ha tratado de frenar la economía. De hecho, aquí se está manejando un mensaje bastante libertario, te diría yo, dentro de lo que cabe en el resto, pero sí definitivamente ha habido un golpe a la economía por estas medidas donde López Obrador está muy enfocado en los grandes proyectos que él quiere hacer, que claro, ahorita con esta pandemia está todo frenado. Pero yo creo que el gran problema de México es la narcopolítica y es el tema del que nadie quiere tocar y la verdad para mí hasta que las drogas no se legalicen no vamos a poder hablar de un México transparente y es que esto no es nuevo, o sea, ahora libros como Los Señores del Narco, documentales como el de Ayotzinapa o aunque sea series de televisión como Narcos, están demostrando que, digamos, la sinergia que hay entre política y narcotráfico es absoluta y fundamental desde los años 60. Entonces, creo yo que hasta que esos temas no se toquen, no podemos hablar de una economía mexicana próspera, transparente y sobre todo con las reglas iguales para todo el mundo, ¿verdad? La siguiente de las preguntas venía en el tema Venezuela. Habían muchas, pero se puede resumir en algo muy claro. ¿Cómo reconstruir Venezuela? Pues haciendo una perestroika y un glasnost a la venezolana, creo que esa sería uno de los principales, digamos, propuestas que se podría hacer. También muchas de las cosas que yo propuse para Guatemala se pueden también poner en práctica en Venezuela.
Creo también que lo que Venezuela necesita es un rescate del resto de los países, sobre todo con la población que lleva muchísimos años en una miseria y escasez. De hecho, yo voy a hacer un live con gente venezolana la otra semana y una de las cosas que les voy a preguntar es, bueno, me imagino que para ustedes la pandemia tampoco los agarró tan jodidos porque llevan 20 años en esto, ¿no? O sea, no es lo mismo que te encierren en tu casa, que haya escasez cuando vives en el primer mundo que cuando vives en Venezuela, que ya estás acostumbrado a eso. Pero la verdad, lo que siempre le digo a los venezolanos, o sea, mientras tengan una oposición que es socialista, que no está interesada en abrirse al mercado, olvídense de Venezuela. Venezuela lo más probable, por lo que la historia nos ha enseñado, que es lo que pasa con los países comunistas, se va a estancar, a pesar de que ya se murió el perro, ¿no? Muerto el perro, se acaba la rabia, pero no es verdad. Mira cuántos años le costó a la Unión Soviética quitarse de encima, y eso que no lo lograron muy bien, la rabia después de que se murió Stalin, o cuando se murió Mao. Hasta ahorita se están viendo las consecuencias de que China, por más que tiene mucha economía, no tiene una libertad individual que siquiera le permita a las personas salvar su vida. Entonces, yo, honestamente, el mensaje que siempre le tiro a los venezolanos es: enfócate en ti. Yo vengo de gente que si se hubiera quedado a pelear en Cuba y en Hungría, yo no existiría. Entonces, ¿con qué cara le voy a decir yo a la gente? Sí, hombre, quédate peleando por un terreno donde no tienes nada para comer. Yo no tengo ese corazón. Mucha gente en Hollywood, en la comodidad de sus mansiones, le dice a los venezolanos: sí, continúa con la lucha, sí, cabrón, pero no eres tú el que no tiene electricidad y no tiene agua potable y no tiene que comer y se te está muriendo tu mamá sin medicinas que darle. Entonces yo, la verdad, le recomendaría a los venezolanos enfocarse en sí mismos y en salir adelante. Y al resto de países latinoamericanos, sarta de hipócritas y mediocres, cortarle las relaciones diplomáticas a la dictadura de Maduro, como nunca se las han cortado tampoco a la dictadura castrista, porque una dictadura no va a caer mientras haya gobiernos corruptos haciendo negocios con esa dictadura y teniendo relaciones diplomáticas con esa dictadura que la avalen como algo bueno y positivo. Mira las Naciones Unidas, teniendo a Venezuela en el, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad y de Derechos Humanos, por favor. O sea, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Tú crees que para ese tema la salida es con intervención militar o mediante poder blando? Me da igual, mira, como lo dije en la entrevista de Bailey, todo el mundo se enfoca en, ay, sí, la intervención. ¿Y después qué? Porque intervención para poner un socialismo vegetariano, entonces no va a servir de nada. A mí más que cómo se entre es qué se va a hacer y qué se va a reestructurar. Y eso es de lo que nadie quiere hablar. Totalmente. Y la última pregunta, porque hay muchísimas, pero nos diríamos 3 horas en todas las preguntas. No, dale, si quieres podemos, o sea, podemos terminar a las 50 si te parece bien. Sí, tranquila. ¿Cómo lidiar con el adoctrinamiento marxista dentro de las universidades? Eso me pregunta una persona en Facebook. Presidencialmente hay que abolir los sindicatos marxistas de educación que hay en América Latina. Pero como el Estado no está interesado en transparentarse a sí mismo, creo que va a ser más fácil darnos cuenta, especialmente ahora que la educación está en nuestras manos y que un celular y una computadora es mejor profesor que un Estado marxista y adoctrinador. Ojalá después de esto la gente se dé cuenta que es estúpido seguirle pidiendo a un gobierno que te quiere ignorante que por favor te eduque. Y desde la sociedad civil, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede luchar contra este gigante instaurado en todas las instituciones? Porque también vemos que en las universidades es un pensamiento de masas, simplemente desde los profesores, desde las instituciones, desde todas partes. ¿Qué se puede hacer desde la población civil? No ir a universidades estatales, enfocarse en hacer universidades online baratas, privadas, que le cuesten a los muchachitos $40-50 al mes por inscribirse a cursos y ir dejando que las universidades estatales mueran por ineficientes. Lo más eficiente para cortar algo que no sirve es la competencia. Y ojalá esta crisis
sirva para demostrarle a la gente que la educación siempre ha estado ahí. Es cuestión de quién va y la quiere agarrar. Necesitamos universidades privadas baratas, accesibles a todo el mundo. Pero sobre todo quitarse esa mentalidad mediocre de que el gobernante está obligado a educarme. Yo no sé cuántas veces más tienen que los gobiernos latinoamericanos mentirnos, robarnos, maltratarnos y hasta matarnos, como pasa en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, para que los latinoamericanos entendamos que los gobernantes no están interesados en nuestro mejor bienestar. O sea, ¿sabes cómo es? Es como una relación patológica entre una chica que está con un novio abusador, que la pega, que la viola, que la maltrata, que no la deja juntarse con sus amigos, que le dice que no puede ir a la casa de sus familiares. Y ahí está la pendeja diciendo, ay, es que lo hace porque me ama. Así de patéticos se escuchan los latinoamericanos pidiendo, ay, es que el gobierno me roba porque me quiere, me miente por mi seguridad, pero que me siga educando, que me siga dando salud. O sea, así de patológico y patético es. Un total síndrome de Estocolmo se ve que vivimos en todos nuestros países. Y ya para ir finalizando, para ir al último bloque, que es de recomendaciones, por favor quisiera que nos ayudes con, ya sea libros, películas, podcasts, lo que tú creas conveniente que ha influido en tu descubrimiento académico, intelectual y crees que les pueda servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Ay, muchísimo. De hecho, voy a hacer un video en mi canal oficial de YouTube recomendando lecturas con mi propia biblioteca. Para esta cuarentena, así que estén pendientes de eso. Pero en general, tengo una sección de series de televisión y películas en cómo hablar con un progre, otra sección de series y películas en cómo hablar con un conservador, que se pueden ver. Les recomiendo también la serie de Chernobyl, para que se den cuenta que lo que están viviendo no es nada nuevo. Vayan y léanse La rebelión de Atlas. Léanse también el nuevo libro de Antonella Martí, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, que tiene un prólogo de María Corina Machado, donde también tuve la oportunidad de participar. Léanse la biografía de Carlos Alberto Montaner, está espectacular, se llama Sin ir más lejos. También pueden leerse La tiranía de la igualdad, de Axel Kaiser, La fatal ignorancia, de Kaiser. Lean todo lo que está produciendo Juan Ramón Rayo. Busquen el canal China Uncensored, que les va a dar información muy buena de lo que está realmente pasando en China. Busquen también literatura libertaria en inglés. Háganse el favor y bájense la enciclopedia del libertarianismo y lean en los temas en que ustedes creen que todo lo tienen resuelto: aborto, medio ambiente, sexualidad. Creo que les va a servir un montón. Y sobre todo, utilicen este tiempo para invertir en el mayor tesoro que tienen, que es su cerebro, porque vamos a necesitar una humanidad pendiente de lo que funciona en la realidad y no gente que con sus dogmatismos quiere imponer a la realidad cosas que no funcionan. Eso creo que va a ser fundamental. Buenísimas las recomendaciones y dejaremos también en la sección de descripción tanto tu canal como todas las obras que has puesto. Y para ir finalizando, quisiera que por favor nos ayudes. Ya has mencionado algunas figuras, pero no sé si quieres mencionar a alguien que tal vez no esté tan visible ante la opinión pública, pero tú crees que tenga un mensaje importante que dar para ampliar esta red liberal. No tan visible para la opinión pública, o sea, como en qué estás pensando. Más o menos como que figuras interesantes que estén escondidas, digamos, en YouTube, gente que escribe artículos, gente que escribe libros, pero que no tienen todavía, si se puede decir, la fama o la visibilidad pública para que se puedan expresar esas ideas. Me imagino a la Gloria del 2010 antes de que salga en ese mítico discurso. Pues mira, yo creo que cada país tiene súper buenos representantes del liberalismo. Daniel Reisbeck en Colombia, por ejemplo, y no es que no sean conocidos, siempre han estado ahí, tienen sus cuentas de YouTube, de Facebook, de Twitter, pero hay que rascar. Juan Ramón Rayo en España, María Blanco en España, grandes referentes del liberalismo,
pero no solo eso, también empezar a ver puntos en común con otras cosas. A mí me sirve muchísimo leer sobre neurociencia, Steven Pinker, Yuval Harari, porque aunque no estoy de acuerdo con ellos en absolutamente todo, me dan grandes herramientas para entender por qué la libertad funciona desde un punto de vista evolutivo y biológico. También leer muchos, por ejemplo, este chico, Mark Manson, que escribió The Subtle Art of Not Giving a Fuck, creo que la manera en que él presenta la felicidad como un sentimiento que es consecuencia de la recompensa de vencer obstáculos. Va muy de la línea con lo que nosotros en el liberalismo tratamos de enseñar acerca de la resiliencia. Gente como Neil Strauss, por ejemplo, que escribió The Game y 10 años después escribe The Truth acerca de relaciones sentimentales. Es decir, busquen en otras aristas gente que puede tener resonancia con lo que nosotros defendemos, con la libertad. Perfecto. Eso sería todo por mi parte. No sé si tú tienes algo que añadir. No, nada más, Sebas, agradecerte por el espacio y muchísimas gracias. Creo que es impresionante cómo a pesar de que uno lleva 10 años dando esta batalla, a veces hay que repetir las mismas cosas porque la gente se crea más una imagen de lo que tú supuestamente crees o dices que de lo que realmente dices y crees. Entonces, invitadísima a toda tu audiencia a realmente sentarse a investigar cuáles son mis postulados y de dónde vienen las cosas que yo propongo. Así que te agradezco por el espacio. Espero haya sido esclarecedor para la gente que se ha dejado llevar por muchos prejuicios. Totalmente. Y vemos que si es difícil aprender, más difícil es desaprender lo que ya has mal aprendido en todos estos años, ¿verdad? Solo me queda agradecerte por ti. Ha sido un honor tenerte en esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes que ven las entrevistas todas las semanas. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Bye.